¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Emilio Fuentes. Hoy, en este segundo encuentro que tenemos de nuestro curso de internacionalización para pymes, vamos a trabajar sobre una de las primeras etapas para toda internacionalización necesaria, que consta nada más y nada menos que en un diagnóstico exportador, justamente para conocer, para evaluar en qué condiciones se encuentran las empresas, en qué condiciones está mi compañía y ver si puedo hacer frente a la exportación. Los contenidos que vamos a tratar en el encuentro de hoy, vamos a abordar temas relacionados a las capacidades que necesita una empresa para poder afrontar la exportación. Obviamente sobre este diagnóstico que les comentaba anteriormente, y cuál es el funcionamiento o cuál sería el funcionamiento recomendado para poder eh, lograr una organización con una vocación exportadora que definitivamente eh, me permita nada más y nada menos que encarar un proceso de internacionalización. Bien, ¿cuáles son las variables a considerar en un diagnóstico que obviamente está buscando cubrir todos los aspectos necesarios para encarar una exportación? Especialmente tenemos que trabajar relevando temas inherentes al producto, a la producción, a la situación económica y financiera, al nivel de informatización que tiene nuestra empresa en la actualidad, la cadena de valor, los procesos y la experiencia exportadora en toda la historia de la empresa. Así como también no solamente la experiencia, sino también el recurso humano actual con el que se cuenta, y muchas veces suele pasar que tenemos empresas que empresas como tal no han exportado, pero sus directivos sí tienen mucha experiencia detrás de todo el comercio exterior, y eso también vale la pena y cuenta como para poder encarar un proceso de internacionalización. El análisis FODA es una herramienta muy interesante, de hecho muy utilizada, no solamente en el ámbito de los negocios, sino también en otras áreas que toca para hacer diagnósticos. No obstante, en la medida que el FODA sea desde un punto de vista bien práctico, es útil. En la medida que caemos en lo teórico, sinceramente no aporta ni suma mucho, especialmente porque son situaciones un tanto utópicas, muchas veces se plantean hasta objetivos o situaciones inalcanzables, y si no se le da este sentido bien práctico, terminamos haciendo o invirtiendo tiempo en un análisis que realmente no nos aporta ni nos ayuda mucho para la vocación exportadora. Lo que yo fui planteando en esta filmina básicamente es algunas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que son, que, que tocan a las empresas que en la actualidad, que realmente se pueden mensurar, que realmente se pueden analizar, y son algo muy práctico. Eh, Justamente lo que fui volcando son algunas situaciones que he tocado analizar y vivir, y me parece muy importante de ir rescatando. No quiere decir que sea común a todas las empresas, sino que algunas pueden tenerlas, otras no, y en ese contexto vale la pena que cada uno sepa cómo confeccionar, o por lo menos tener algún que otro eh, un análisis interno de su propia compañía. Fortalezas para operar en comercio exterior. Nuestra empresa puede tener fortalezas, muchas fortalezas, pero necesitamos identificar cuáles son las fortalezas
para lo que compete al proyecto de internacionalización. Las economías de escala son una de ellas. No solamente economías de escala en aspectos de ahorrar costos, sino en situaciones, en todo el proceso de la cadena de valor, en todo el proceso de producción, que nosotros logremos tener economías de escala. Es decir, a medida que aumentan nuestra aportación de productos, aumenta la producción, la productividad, de una manera más rápida se van absorbiendo los costos fijos, y eso impacta seriamente, porque los costos fijos son costos que realmente a las empresas le es muy complejo afrontarlos día a día, le es una variable que en todo momento se está pensando en disminuir, y la exportación puede actuar como una alternativa para poder disminuir estos costos fijos. Como les marcaba hace un momento, recursos humanos bien capacitados son, si contamos con personas que conocen, que han trabajado en comercio exterior, que tienen esta posibilidad, que han tenido esta posibilidad, o que realmente están predispuestos a capacitarse en comercio exterior, realmente es una fortaleza para la empresa. Así como también las certificaciones de calidad, siempre y cuando sean reconocidas internacionalmente. Estas certificaciones son muy valoradas por los clientes, y nos sirven a nosotros como para mostrar que nuestro producto, nuestro proceso es de una calidad excelsa. Alguna innovación tecnológica que podamos manifestar, dar a conocer, puede ser parte de una fortaleza. Recursos financieros, que se cuenta con algún que otro dinero, asignado a la inversión en comercio exterior, y no deja de ser algo importante lo que son los objetivos bien claros. Objetivos bien claros de decir, este año vamos a asignar o trabajar en comercio exterior, y vamos a ir por ello indefectiblemente, o no importa si eventualmente en esta feria nos va mal o no logramos un cliente, nosotros queremos seguir apostando. Eso es tener los objetivos bien claros, y no claudicar en cualquier momento. Debilidades. ¿Cuáles pueden ser nuestras debilidades? Bueno, obviamente los altos costos de producción. Siempre que tenemos que trabajamos diciendo altos costos de producción, en este caso altos con relación a nuestra competencia, eso justamente es lo que tenemos que ir sabiendo y conociendo. Altos costos en la producción seguramente se traslada y de manera muy rápida al precio final del producto, más todos los incisos sumados a la cadena de valor y a la distribución física internacional, hace que mi producto llegue en un precio muy, muy alto al mercado de destino. Retrasos en la entrega de la mercadería. Eso es uno de los principales motivos por los cuales los importadores dejan de comprarle a un proveedor. Entonces, si tenemos retrasos en la entrega, al importador no le interesa mucho la travesía de la mercadería, sino le interesa que el producto llegue en tiempo y forma a su depósito o al lugar pactado. Entonces, estas situaciones nosotros las tenemos que trabajar muy al detalle, independientemente del Incoterms que estemos vendiendo, porque por ahí tal vez tengo un FOB que solamente mi responsabilidad llega hasta que la mercadería está sobre el buque, pero mi cliente lo tengo que atender igual, entonces, y a mi cliente lo tengo que satisfacer de igual manera. Entonces, lo que tengo que procurar es que llegue en tiempo y en forma para seguir manteniendo esa relación contractual que he logrado tener. Recursos sin capacitación es una debilidad, y aún más recursos humanos sin la predisposición de aprender es aún una debilidad mucho más fuerte. Entonces, siempre acá es necesario trabajar sobre la predisposición, sobre la proactividad, sobre la acción. Si no tenemos los objetivos claros, obviamente tenemos una debilidad. Si hay una tecnología muy obsoleta, solamente, y obviamente en comercio internacional se nota aún más porque la competencia es muy fuerte.
Y deficiencias en el servicio, por ejemplo, un servicio postventa, una deficiencia que no la tengo bien aceitado, eso también es una calidad que me puede llegar a perjudicar en comercio internacional. ¿Cómo vamos determinando las oportunidades? Bueno, nuevos mercados. A partir de nuevos productos, puedo buscar un nuevo producto, desarrollar un nuevo producto o incluso un producto adaptado para ese mercado. Ahora bien, si yo tengo la capacidad o tengo la manera de testear esos productos en el mercado de destino, también es una oportunidad porque estoy reduciendo el riesgo de que ese producto no funcione o de enviar una mercadería y que realmente ese producto quede estancado en las góndolas. Entonces ahí em, cuento con una oportunidad que tal vez muchas veces algunos empresarios no la valoran o no se dan cuenta que es una oportunidad porque estoy ya estando un paso por encima de la competencia, es una oportunidad y es un escenario favorable. Si eventualmente estoy identificando mercados que se encuentran en crecimiento, en aumento de esa demanda, de una demanda de mi producto, obviamente que es una oportunidad de negocio, porque la estadística me está denotando, me está determinando algo, me está diciendo que ese producto tiene una buena aceptación y que está incrementando su consumo. Eso claramente es una oportunidad de negocio. Y si eventualmente detecto una posibilidad de una alianza con algún actor clave dentro del mercado de destino, como lo puede ser un distribuidor, como lo puede ser otro fabricante, como lo puede ser la cesión de una licencia, por ejemplo, también es una oportunidad porque es una manera indirecta de llegar al mercado, pero en definitiva es una manera que vale, que es muy utilizada en comercio exterior. En cuanto a amenazas, si yo puedo detectar o soy capaz de visualizar el ingreso de nuevos competidores al sector, es una amenaza. Obviamente siempre en el mercado de destino. Si hay muchos productos sustitutos, si hay grandes competidores internacionales con una fuerza interesante para poder eh, lograr hacer acciones en el mercado, eh, es una amenaza fuerte. Si la cadena de valor no está bien aceitada, también es una situación que actúa en detrimento de mi posicionamiento. Y si no tengo una relación muy directa, si no tengo un muy buen contacto o no tengo un contacto fluido con mis distribuidores o incluso con mis propios proveedores en la plaza local, también lo tengo que considerar una amenaza porque necesariamente yo tengo que tener todo mi proceso aceitado para poder eh, encarar esta estrategia de internacionalización. Acá esto lo dejo en el análisis ARCO, es otro análisis muy interesante, que va en complemento del FODA. Esto lo vamos a ver el próximo encuentro. Realmente me pareció muy oportuno hacerlo justamente porque se va un poco de lo tradicional, de lo que es el FODA, de lo que estamos acostumbrados a analizar, y analiza otras variables que son también importantes para encarar, sobre todo la internacionalización. Es un análisis muy completo que complementa al FODA y realmente viene a suplir algunas industrias que al momento no aplican para el FODA. ¿Qué pasa con el diagnóstico empresarial? Bueno, no hay un diagnóstico empresarial, siempre viéndolo desde el punto de vista para el mercado, para promover exportaciones al mercado internacional. No hay un modelo estándar, una situación que, digamos, aplicado este diagnóstico, nosotros vamos a saber eh, para dónde, para dónde comenzar. No obstante, siempre depende mucho de las limitaciones, de las aspiraciones de la empresa, de las capacidades para adaptarse a ciertos escenarios, pero eh, en definitiva un diagnóstico tiene doble funcionalidad. En un primer momento le ayuda a la persona que lo va a realizar, en este caso al consultor, a conocer y a empaparse sobre
la empresa, el funcionamiento de la misma, y paralelamente también nos va a ir dando una situación inicial, un punto de partida de cuáles son las áreas que deberíamos mejorar, áreas críticas, áreas que están muy ligadas al comercio exterior. Entonces, es teniendo esas dos funciones o pensándolo de ese tipo, de ese punto de vista, el diagnóstico puede ser muy productivo en la medida que el empresario lo asimile como tal y actúe en función de salvar esas necesidades, esos problemas que se van detectando. Son muy, el diagnóstico es muy productivo para poder no solamente encarar el comercio internacional, sino también mejorar todo el desempeño interno dentro de nuestra empresa. El empresario siempre va a tener algunos mercados aspiracionales, el empresario siempre va a saber cuáles son las cosas que medianamente se hacen mal o que se hacen bien, va a tener sus motivos, va a tener sus razones, generalmente muchas veces identifican que hay un problema, identifican que hay una necesidad, que hay que buscar nuevos proveedores, por ejemplo, que hay que mejorar la calidad de algún producto, pero no siempre las empresas exportadoras incurren en un diagnóstico, porque a veces no lo necesitan, o eventualmente no lo saben que se puede hacer, o no pueden, o han crecido internacionalmente sin hacer diagnóstico, les ha ido bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es tratar de ir reduciendo un poco el riesgo, de ir empapándonos un poco más aún en lo que es la empresa, en lo que necesita la empresa, ir mejorando para poder estar lista, preparada para poder eh, buscar nuevos clientes en el exterior. Bueno, ¿cuáles son las áreas básicas de un diagnóstico empresarial? Las áreas básicas son 7, pueden ser más, puede ser menos, esto difiere en función de lo que se busca disponible, del recurso disponible. Vamos a ver un poco áreas de... vamos a analizar qué es lo que se busca saber con cada área. En el área 1, la estrategia, necesariamente necesitamos conocer acá cuál es el rol, cuál es la, la importancia que tiene la exportación dentro de la empresa. Si eventualmente el empresario visualiza la exportación como una alternativa, como una salida rápida para colocar su excedente, y probablemente eso sea un punto a mejorar, porque hay empresas que han invertido 2 años consecutivos en ferias internacionales y no han logrado ventas, de igual modo lo siguen haciendo. Empresas que han mandado muestras a varios mercados y no han logrado vender y siguen buscando la exportación. Entonces, es interesante saber cuál es el rol que ocupa la exportación dentro de la compañía y sobre todo en la visión de cada empresario. Si hay un compromiso genuino o no, si uno puede sugerir cambios y de hecho se van a llevar a cabo o no. Entonces, en la medida que nosotros vamos teniendo una conversación fluida con el empresario, nos vamos a ir dando cuenta cuál es la función que está apostando la exportación o que está cumpliendo la exportación dentro de la empresa. Al mismo tiempo, cuando tocamos temas sobre la exportación, vamos a ir determinando, vamos a ir dilucidando cuáles son las estrategias que el empresario o la estrategia que el empresario tiene en mente para poder llevar a cabo este proceso de internacionalización. No hay que olvidarse que muchas veces nosotros podemos sugerir cambios, podemos sugerir ciertas modificaciones o acciones a hacer, pero si no logramos convencer al empresario, si no logramos
mostrarle dónde está el error, si no logramos mostrarle cuál puede ser el beneficio, el empresario puede hasta no llevarlo a cabo, porque no termina de confiar en la persona que le está marcando los errores o las áreas de mejora. En ese aspecto, tenemos que lograr ser convincentes y mostrar todos los argumentos necesarios para poder cambiar ciertas situaciones. Em, la planificación del negocio de exportación como un canal de crecimiento dentro de la empresa. ¿Qué también vamos a necesitar indagar sobre el área estratégica? Primero, ¿cómo se lleva, cómo se releva la información? ¿Cómo la empresa va captando la información de mercado, de producción, de ciertos aspectos claves de logística que van hilando uno a uno para lograr la exportación? Entonces, en ese contexto vamos a ir determinando, vamos a ir, o necesitamos ir sabiendo cuáles van a ser los objetivos de la empresa. Si realmente hay que ir mejorando estos aspectos de la información, por ejemplo, si contamos con un despachante de aduanas, un agente de aduanas, si contamos con una empresa que hace los servicios logísticos, si contamos con un distribuidor, si no tenemos, si estamos de cero. Entonces, esos aspectos que hacen si contamos con el área de comercio exterior del banco, si tenemos el contacto directo con ellos, esos elementos, esas cuestiones que son muy puntuales, que son muy necesarias dentro de la exportación, las necesitamos tener al detalle y conocerlas, si la empresa las cuenta con ellas o no, o si hay que salir a buscar esa información. Ese es ese es un aspecto muy interesante y obviamente ir preguntando si realmente hay un plan de acción para los mercados internacionales para poder amoldarnos, para poder ir viendo si este plan se condice con lo que nosotros por ahí podemos llegar a pensar. En cuanto al área 2, para mí esta es una de las áreas más importantes de un diagnóstico y en las cuales tenemos que tener estar muy despiertos. ¿Por qué? Porque trata sobre la identificación de mercado y la segmentación. Es decir, primero evaluar los mercados. Em, Pregunta clave es, ¿han exportado alguna vez? Si respondieron que sí, si dice que sí, bueno, ¿a qué mercados? ¿Siguen exportando a esos mercados? Si dicen que sí, bueno, buenísimo, y tratar de ir identificando los motivos, eh, los aspectos positivos del por qué siguen exportando, y si han dejado de exportar, ¿por qué lo han hecho? En ese contexto, ahí es importante saber o sea, conocer qué ha sucedido por qué han dejado de exportar, cuáles son los motivos. Entonces, tal vez podamos identificar algunos errores de los cuales posteriormente podamos enmendarlos. Em, Tenemos que conocer cuáles son los mercados aspiracionales del empresario. Es decir, muchas veces el empresario nos va a decir, mira, me gustaría ir a tal mercado por tal y tal motivo, porque yo investigué, o porque fui a una feria, o porque me han comentado esto. Entonces, ahí ya tenemos un punto de partida y tenemos que mostrarle al empresario que si está equivocado o si no está equivocado, y si hay que cambiar de opinión y por qué. Em, y obviamente vamos a tener que recabar información sobre temas de la demanda, de los canales de distribución que actualmente están usando, de los precios que están trabajando, del sistema de costos, si tienen identificada su competencia, si han crecido en las ventas o si han decrecido. Todo ese tipo de análisis o de preguntas son muy necesarias para saber desde qué contamos y hacia dónde vamos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde debería buscar esta información para operar en comercio exterior? Primero, la información la voy relevando con la empresa. Y segundo, a través de fuentes secundarias como Trema, como estudios de mercado, como eh, noticias de diario, revistas económicas. Ahí voy buscando esa información que después me da
el insumo necesario para trabajar. Bien, en cuanto al segmento de mercado, acá es importante que el empresario nos marque o entre los dos podamos definir cuál es el segmento target al cual está destinado su producto. Esta es una de las claves muy interesantes de cualquier negocio internacional. Si tenemos identificado nuestro segmento en el cual queremos operar, eso nos va a ayudar a diagramar todas las estrategias posteriores. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar conocer al público al cual le queremos vender, y una vez que lo conocemos, lo estudiamos, lo analizamos, podemos hacer entrevistas, podemos hacer encuestas, podemos hacer paneles, podemos hacer varias alternativas para recabar esa información, pero es importante ver si el empresario lo tiene identificado o si debemos identificarlo, porque no todos los productos están pensados para todas las personas. Hay ciertas estrategias de segmentación que hay que aplicar y esa va en función de la oferta exportable. ¿Cuáles son estas alternativas? ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, podemos segmentar en función de aspectos geográficos, ¿sí? De la geografía, de la demografía, varón, mujer, por cuestiones de ocasión de compra. En definitiva, la segmentación no es que sigue un orden o algo estandarizado, sino que en este caso tenemos que eh, saber cuál es nuestro segmento target y cuáles son todas las alternativas para poder segmentarlo y para poder saber dónde están localizados. Es decir, podemos segmentar de manera geográfica, decimos, bueno, vamos a trabajar sobre el estado de la Florida de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene mucha afluencia latina y es un producto que son snacks de papaya, por ejemplo. Entonces ese producto lo consumen principalmente los latinos, que lo conocen, que lo saben, que están muy arraigados a su cultura, que además de ser latinos tienen que tener de 18 a 35 años, por ejemplo. Entonces ahí estoy aplicando otro filtro de segmentación, que tienen un estilo de vida agitado, que trabajan de horario corrido. En definitiva, hay muchas variables para segmentar, pero es importante que nosotros las identifiquemos y tenemos que saber dónde está agrupada esa población para poder servirle con nuestro producto. Si no hacemos una buena estrategia de segmentación en nuestro negocio internacional, probablemente las cosas no vayan como nosotros quisiéramos. Por eso es importante desde un comienzo conocer cuál es el segmento. Entonces, evidenciando esto, tenemos que conocer cuáles son los elementos diferenciadores de los productos, ¿sí? Diferenciadores en que, en función de la competencia, nunca hay que dejar de mirar la competencia, o si eventualmente el empresario conoce quién es la competencia, sabe qué es lo que está haciendo, o hay que salir a buscar esa información. Claramente el segmento target, cuáles son las que tenemos que empaparnos, cuáles son las necesidades que tienen este segmento, y saber quién es la competencia, identificarla por nombre de empresa, por país de origen, por precios, por todo. Eso nos da un puntapié de decir, bueno, nosotros tenemos que vender por encima del precio de la competencia, por debajo, hay que mejorar este producto, hay que cambiar tal situación, hay que cambiar tal etiqueta o lo que fuere para poder estar en el mismo rango que la competencia. Diseño de adaptación del producto. Hay que hacer para seguir con el diagnóstico, tenemos que hacer una revisión del producto, es decir, conocer el producto que el empresario o la empresa quiere exportar, tenerlo muy al detalle, conocer si eventualmente ese producto requiere de adaptaciones para poder ser exportado.
conocer aspectos técnicos del producto, no al detalle, pero sí tener mucha información para poder compararlo e identificarlo si realmente es un producto competitivo o si hay que hacerle algunas mejoras, si la competencia es mejor que nosotros o estamos mejor posicionados que la competencia. Si hay que cambiar un idioma, si parece algo sencillo, pero si eventualmente requiere de cambiar un idioma, no solamente el idioma inglés, sino puede ser el portugués, que eventualmente hay que abastecer al mercado de Brasil. Si realmente es un producto que en el mercado internacional demanda de alguna certificación o alguna homologación para poder ingresar a la mayoría de los mercados internacionales. Y es necesario hacer entender al empresario y a toda la empresa, a todo el recurso humano, que el consumidor de cada mercado no se comporta de igual manera en todos los mercados. Entonces, tal vez haya que hacer algunos pequeños cambios, algunas modificaciones, algunos nombres, porque algunos nombres pueden sonar distintos en un mercado que otro. Incluso nos sucede con mercados que hablan también el español, pero a raíz de los dialectos que cada uno va teniendo, hay algunas palabras que pueden no ser bien o buen vistas en un mercado y en otro sí. Entonces, eh, empaparnos mucho con el mercado de destino nos da este paso por encima de algunos competidores que también quieren llegar. Este es un ejemplo de la funda handheld, que es es un instrumento que se utiliza para hacer todo el control de stock, para tomar pedidos. Lo utilizan mucho las personas que levantan pedidos en los mercados o en los mercados de barrio, y una vez que levantan el pedido, después a los días viene el camión distribuidor y les marca les llega con los productos. Me pasó con una empresa de Colombia que quería vender en Brasil y nos fuimos dando cuenta que ellos hacían las fundas para este aparato. Nos fuimos dando cuenta que los aparatos que utilizaban en Brasil no eran los mismos que se utilizaban en Colombia. Entonces el producto era bueno, interesaba, pero no los modelos que ya tenían preparados para exportar no se condecían con los mismos modelos de aparatos que demandaba el mercado de Brasil, porque había otra empresa que operaba. Entonces había que adaptar esta funda para poder venderla en el mercado de Brasil. Había que hacer algunas pequeñas adaptaciones, pero adaptaciones en sí. Entonces esto retrasó un poco la llegada de la empresa al mercado de Brasil, y que si no se hace una buena investigación previa, capaz que se sale a ofrecer este producto y cuando se logra contactar con un cliente nos damos cuenta que ese producto no iba a andar, no iba a funcionar con estos aparatos, con los handheld, porque había que adaptarlo a otra forma. Entonces es sumamente importante esta situación, este relevamiento. Bueno, en cuanto a diseño, siempre es necesario tener presente la competencia para ver si los diseños son interesantes, son atractivos, podemos captar otro tipo de clientes, otro segmento target. Y evidentemente lo que necesitamos comprender es que eh, todo necesita de un desarrollo profesional. Incluso hay empresas que se especializan en desarrollo de envases. Eh, hoy hoy la fruta o las verduras, que son productos que no tienen mucho valor agregado, que se venden fresco, hoy tienen envases, y esos envases tienen un diseño detrás para hacer más atractivo el producto en la góndola, sobre todo porque está de moda la tendencia por el cuidado de la salud en los países más bien desarrollados, por consumir cuestiones, o sea, por consumir productos saludables que no impacten de manera negativa en el organismo de las personas, que se puedan ver bien, que puedan cuidarse.
Y entonces este tipo de productos que no se le puede aplicar un valor al producto en sí, se le aplica un valor en el diseño del envase. Este tipo de cosas, este tipo de innovaciones que se puede llegar a hacer, hay que tenerlas muy presentes porque hay mercados que lo demandan así, hay mercados que compran porque los productos son atractivos y no solamente por el precio. Entonces, eh, el hecho de poder tener presente y verificar la predisposición del empresario por hacer estos cambios, estos pequeños cambios, es importante también para, para operar en comercio exterior. Por eso mismo hay que hacer un análisis del actual producto que tenemos y si eventualmente habría que modificarlo. En cuanto al área de producción, bien, ¿qué necesitamos relevar del área de producción? Específicamente, no nos vamos a, o no es necesario meterse en la fabricación del producto en sí, porque una persona que trabaja en lo que es desarrollo de exportaciones o desarrollo de negocios internacionales, pues en la mayoría de los casos no es especialista en producir, en fabricar un producto. Pero sí lo que tiene que procurar es que, visualizar que por lo menos la cadena de abastecimiento esté aceitada, es decir, que tengamos, que los proveedores de ciertos productos, de insumos, cumplan en tiempo y en forma para entregar los productos a la empresa, para que sean incluidos en el proceso productivo y posteriormente podamos cumplir con para fabricar nuestro producto y cumplir con el cliente internacional. Así como también debemos tener esta información que es muy importante, es decir, eh, preguntarle al área de producción cuál es la posibilidad de aumentar la producción en un 30%, por ejemplo, ante un eventual pedido al exterior. Es decir, si hoy estamos fabricando al 100%, eh, realmente si nosotros conseguimos un nuevo cliente, el área de producción puede fabricar un 30% más, un 20, un 10, un 15 o nada. Entonces, ya contando con esa información, nosotros podemos estimar cuál es el producto, cuál es la cantidad de producto que vamos a tener, del cual vamos a disponer para poder colocar en el exterior. Porque si nosotros salimos a vender una mercadería que tal vez el área de producción no la puede fabricar porque no tiene los insumos, no tiene el tiempo necesario, realmente estamos en problemas y obviamente en un desfasaje de información que nos perjudica a toda la organización. Si tenemos una producción que es estacionaria, es decir, hay momentos del año en los cuales tenemos más producción y otros en menos, entonces eso también depende mucho de la estrategia de precios, muchas veces depende de la estrategia de salir a vender. Y también tenemos que preguntar o saber cuánto tiempo le demanda a nuestra empresa preparar un pedido. Es decir, si nos llega un eventual pedido del exterior, ¿en cuánto tiempo lo podemos preparar? ¿En una semana? ¿En 2 semanas? ¿Está listo? Entonces, eso mismo nos ayuda a saber cómo negociar con nuestro cliente. Ese es un diagnóstico, un relevamiento previo y básico que tenemos que hacer. Así como también tener un excesivo control de los inventarios, es decir, saber con qué es lo que se cuenta, qué es lo que tenemos que mandar a comprar, o incluso hay empresas que trabajan importando productos bajo destinaciones suspensivas y después los, los reexportan ya con un proceso de transformación, con un agregado de valor. Toda esa coordinación de logística de abastecimiento y logística de salida también tiene que tener una coordinación por el Departamento de Comercio Exterior. Por lo tanto, necesitamos tener muy bien aceitado ese proceso. Al mismo tiempo, del área de producción necesitamos saber, esto es muy importante para operar en comercio internacional. ¿Tenemos alguna certificación eh, de calidad? Esa certificación de calidad que si tenemos dentro de la empresa, eh, reconocida internacionalmente? Porque muchas veces sucede que el empresario dice, mi producto es de calidad. Ok, ¿y cómo demostramos la calidad frente a un potencial comprador? A través de una computadora, de un llamado por teléfono.
de un mail, o en una visita a una feria internacional, o una agenda de negocios. Entonces, ¿cuál es la única manera? Es a través de una certificación de calidad, de una entidad tercera que me certifique que mi empresa trabaja bajo estos estándares, cumple con estos estándares, y esa certificación no es la misma en todos los mercados. Justamente por eso necesitamos saber, primero, al mercado que vamos a ir, segundo, qué certificación nos pide ese mercado, y tercero, ver si podemos cumplir con esa certificación o podemos eh, implementarla dentro de la empresa. Si no tenemos certificación de calidad, bueno, tal vez nuestra estrategia de producto pase por hacer énfasis en otros atributos positivos que posteriormente lo veremos, ¿no? eh, Si no tenemos certificación, también podemos salir a buscar o identificar empresas que certifiquen nuestro proceso productivo para que nos dé un mayor valor, no solamente en el mercado internacional, sino también en la plaza local y nos ayude a mejorar nuestras ventajas competitivas en materia de los negocios, tanto locales como internacionales. En lo atinente también al área de producción, necesitamos comprender, identificar si el nivel de compromiso que tenemos con nuestros actuales proveedores es estrecho, es bueno. Estos mismos, si nosotros vamos a aumentar nuestra capacidad productiva, si estos mismos van a poder respondernos, si nos van a mantener los precios por los insumos, si nos ofrecen financiación, si podemos contar con ellos en esta nueva experiencia que vamos a atravesar en lo que es en un aterrizaje a un nuevo mercado. Al mismo tiempo, también conocer la calidad de nuestras materias primas, tenerlas bien muy aceitadas en este proceso eh, que eventualmente tiene que funcionar, es una cadena, es un circuito, entonces todos tienen que comprometerse, no solamente con aspectos, no solamente el recurso humano interno de la empresa, sino también proveedores, certificadores, consultores, todo es todo el proceso de internacionalización es un todo que tenemos que ir poco a poco engranando uno a otro. Em, el hecho también de operar en comercio internacional, una de las principales ventajas es que no solamente yo estoy apto para vender fuera del mercado extranjero, sino que también me pone en evidencia que tal vez tenga que adaptarme al mercado internacional. Es decir, em, tal vez necesita hacer algunas áreas de mejora, la tecnología, porque la competencia internacional me lo demanda. Entonces, esto mismo me lo obliga y también me hace más fuerte en el mercado local. No solamente por vender en el extranjero, sino que también por ejemplo, comprar materias primas o insumos en el extranjero. Entonces, estoy entrando a, a desarrollar o a trabajar en un juego que es una constante competencia, es una constante competitividad que realmente me va a beneficiar, en términos generales, me va a beneficiar a mí también como empresa para poder subsistir en el mercado internacional y en el mercado local. Bueno, es importante también conocer si la producción actual se hace en función de la capacidad productiva o se hace en función de la demanda. Es decir, eh, la empresa tiene hasta una capacidad de tantas unidades y las fabrica todas y después las sale a vender o a pedido. Entonces hay mercados o hay sectores o hay empresas que funcionan por pedidos, otras que hacen un stock inicial al año y después tienen para tirar todo el año y venden todo ese stock y ya se quedan así, esperando hasta la nueva temporada. Bueno, cada mercado, cada sector va mutando uno de otro y bueno, hay que empaparse muy de lleno en cada uno.
Y obviamente la informatización, el control, el sistema de inventarios también eh, es, eh, es una herramienta muy interesante y muy válida que necesitamos conocer si la empresa cuenta con ello. O hay empresas que tranquilamente trabajan no solamente no con un soft, sino que lo tienen muy bien armado en un Excel y, y trabajan de esa manera y les va bien y es sumamente válido. Bueno, relevando dentro de este diagnóstico tenemos nuestra área de comunicación. El área de comunicación también es importante de conocer, no solamente en cómo la empresa actualmente da a conocer sus productos o hace la difusión de sus productos o de sus campañas, sino también cómo comunica, cuál es la manera de comunicarse frente a los potenciales clientes. Justamente porque en el comercio internacional esto va variando o hay que cambiar algunos aspectos. Más que nada porque asistir a una feria internacional, por ejemplo, demanda confeccionar catálogos, folletos, hacer una gacetilla tal vez oficial de la empresa, colocarla en sus redes sociales. Entonces, eso es una acción que tiene que actuar en sinergia, que tiene que ir de la mano con lo que queremos transmitir y el objetivo por el cual estamos viajando o llegando a un nuevo mercado. Entonces, lo que es necesario relevar en este diagnóstico en cuanto al área de comunicación es primero conocer la identidad corporativa de la empresa, es decir, cuáles son las pautas para su uso, cómo se maneja la empresa para darse a conocer, cuáles son los logos, cuál es su página web, porque ahí en la página web también tenemos mucho para hacer, muchas veces tenemos mucho para hacer de cómo mostrarse, de cómo presentarse ante potenciales clientes con la página web, porque no nos olvidemos que hoy en la actualidad la página web es la carta de presentación de cualquier empresa. Cómo está hecho los catálogos, los folletos, la brochure, si hay una descripción técnica por cada producto, si está en otros idiomas, si los puntos de contacto son los adecuados, si el número de teléfono tiene código país, si vamos a brindar un mail de contacto, a ver quién registra, quién mira ese mail, quién responde esos mails, si hay capacidad de respuesta rápida. Ese tipo de cosas que hacen a la identidad, a la comunicación de la empresa, la tenemos que ir visualizando y la tenemos que ir detectando justamente porque eh, es la manera en la cual vamos a relacionarnos con nuestros potenciales clientes. Entonces, es una de las más importantes. En cuanto al área de comunicación, también se puede hacer un análisis de los envases. Es decir, primero tenemos que conocer si los envases, una empresa que nunca exportó, probablemente tenga un envase diseñado para el mercado doméstico, o incluso un embalaje también diseñado para el mercado doméstico. Por lo tanto, muchas veces para el mercado internacional, donde nosotros planificamos una exportación a través del medio marítimo, que es una operación que va a llevar alrededor 30 días, por ejemplo, para que cruce todo el océano, la mercadería se va a mover, eh, se puede hasta chocar con otras mercaderías, hay muchas manipulaciones, entonces los envases, los embalajes para exportación son distintos que los de mercado local, porque en mercado local las ventas locales no hay tanta manipulación de la carga. Entonces, ese relevamiento lo tenemos que hacer porque muchas veces se planifica una exportación, se trabaja al detalle buscando clientes y demás, y resulta que cuando llega la mercadería llega en estado defectuoso o llega con problemas. Entonces, ahí mismo esto tenemos que procurar que tengamos una estiva y un acondicionamiento de la mercadería oportuno para la exportación.
También tenemos que ver los envases, si tienen los requisitos, la información, el lenguaje, las medidas. Obviamente que esto depende del mercado de destino, pero uno ya mirándolo en el primer encuentro con el empresario, con la empresa, nos vamos a ir familiarizando con el producto, con la empresa, con lo que ya podemos ir diagramando para cambiar y para modificar, para justamente adaptar la oferta exportable al mercado de destino. Asimismo, este tema de la estiva es un tema muy importante porque si nosotros tenemos bien al detalle cuántas cajas entran en un pallet, cuántos pallets entran en un contenedor, cuánto pesa cada caja, esa información de logística nos sirve para varias cosas. Primero, para enviársela a nuestra empresa logística, que con ello nos va a emitir una cotización y nos va a decir, mira, este producto te sale ponerlo en tal puerto de destino, tanto dinero por contenedor. Y segundo, que le va a servir a mi comprador internacional para que él también planifique sus costos logísticos y operativos para importar la mercadería. Entonces, esto tiene que estar muy claro, tiene que estar muy sencillo, muy fácil de acceder eh, para que esa información sea rápido y no perdamos tiempo visualizando cuántas cajas entra, cuánto pesa cada caja, cuántas botellas van adentro de esa caja. Eso lo tenemos que charlar mucho con la gente de producción, que nos va a indicar también cuál es la mejor manera de acondicionar esa mercadería. En cuanto a la comunicación, bueno, ¿cuáles son las acciones que al empresario le gustaría llevar a cabo para buscar nuevos clientes internacionales? Muchas veces te dicen que no quieren viajar a ferias, o sí lo quieren hacer, o solamente quieren hacer un contacto por teléfono, por email. Y en función de eso también depende mucho cómo uno encara o cómo se propone encarar la estrategia de internacionalización, porque si a un empresario tal vez no le interesa viajar al mercado, sabemos que estamos un poco limitados a un viaje de negocios. Por el contrario, si le interesa, bueno, podemos hacer muchas más acciones y muchas más cosas para poder ofrecer nuestros productos. Empaparnos mucho cuáles son los medios de comunicación actuales y cuál es la relación que mantiene la empresa actualmente con sus importadores y si no exportó con sus actuales clientes. Estos clientes le dan información a la empresa, le dan un bosquejo de cómo se comportan sus productos, si le gusta al consumidor o si no le gustan, si habría que cambiar. Esa información está fluyendo como realmente necesitamos para poder tomar nuevas decisiones o cambiar algún producto o cambiar un color, un packaging. Bueno, en definitiva, ese proceso de información tenemos que tenerlo eh, muy presente porque es una información primaria que nos permite tomar decisiones. Nuestra anteúltima área, que es el área de distribución. Primero, cuando hacemos un diagnóstico en cuanto a la distribución, tenemos dos aspectos importantes. El aspecto que es los canales de distribución que la empresa elige actualmente, ya sea que esté exportando, qué canal de distribución utiliza, o qué canal de distribución utiliza en el mercado local. Puede ser el del exterior o el local. En función del mismo, ¿cómo funciona ese canal? A ver, es decir, si ya está exportando, va a un importador, después de ese importador va a un distribuidor, y después va al retail, al que hace la venta al detalle, o directamente va a ir a un supermercado y de ahí se va a vender. Entonces, interpretar cuáles son primero los eslabones de la cadena de distribución del sector, o por lo menos cómo lo visualiza el empresario, y después de conocerlo y de saber, determinar cuáles son las aspiraciones, porque muchas veces hay empresarios que dicen, nosotros queremos saltear eslabones dentro de la cadena de distribución y queremos llegar directamente a las tiendas especializadas.
Ahora bien, ¿esas tiendas especializadas son importadores o solamente son tiendas que compran a un distribuidor? Tenemos que primero visualizar la figura que me va a mover el volumen, que son los importadores, los que tienen un gran poder de compra, o por lo menos que tengan la figura legal para importar en el mercado de destino. Eso es importante. Ahora, si estamos trabajando con el sector, si es una empresa que exporta servicios, bueno, ahí sí es como que hay una mayor flexibilidad con respecto a los canales de distribución, porque no necesitas justamente la figura tan eh, logística que te tiene que mover la mercadería. Si vendes materiales para la construcción, por ejemplo, necesitas una figura que tenga los camiones necesarios para mover las bolsas de cemento, las bolsas de cal o los perfiles, ese tipo de cosas. Necesita alguien que tenga una estructura armada. En cambio, los servicios por ahí un poco más sencillo y se evade esta parte logística. ¿Cuál sería la cobertura territorial a captar? Es decir, a dónde queremos atacar y por qué a esta región. Necesitamos un distribuidor que tenga un almacenamiento, que tenga depósitos, o necesitamos medios de transporte, como les marcaba anteriormente. Y es importante también ir identificando si el empresario, el exportador, quisiera compartir algunas acciones de comunicación o acciones de promoción en destino con el distribuidor. Esta asociación, este nexo que se va generando entre distribuidor y exportador, o exportador e importador, es muy importante porque es un lazo comercial muy eh, muy fuerte que hay que desarrollar para que las ventas sean estables, para que las ventas sigan aumentando en la plaza de destino. Entonces, volcándolo nuevamente al diagnóstico, ¿qué es lo que necesitamos mensurar? Identificar si el empresario está dispuesto a compartir este tipo de información, este tipo de acciones, si el empresario exportador eh, visualiza esta situación como algo bueno, como algo oportuno, o si realmente no le interesa. En ese aspecto nosotros tenemos que ir tratando de marcar un poco, mostrar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, y realmente mostrar lo productivo que puede llegar a ser esta, esta posible alianza, si se la quisiera llamar de esta manera. ¿Cómo quisiera construir el empresario exportador los lazos de confianza? ¿Te interesa viajar al mercado de destino para hablar con posibles importadores o distribuidores? Armar una agenda de negocios, ir a una feria, ir a una rueda de negocios, a ver el mercado peruano. ¿Te interesa vender, no sé, pañales para bebés en el mercado de Bolivia? ¿Irías a la rueda de negocios que organiza la CAINCO en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo? Y no tendría el dinero, o sí me interesaría viajar. Bueno, entonces esta disponibilidad para viajar al destino se la tengo que preguntar o tenemos que saberla en la primera charla. Si vamos a planificar una estrategia de promoción a través de viaje de negocio, o si realmente vamos a hacer todo el contacto por mail, por teléfono, cómo lo vamos a hacer. ¿Podría la empresa exportadora mandar catálogos o muestras sin valor comercial al cliente para mostrarle la calidad, para mostrarle el packaging, para mostrarle eh, las alternativas que tiene de producto, las líneas de productos? Bueno, en función de esta información que estamos relevando, sabemos con lo que contamos o con lo que quiere apostar el empresario, y no vamos a perder tiempo, no vamos a planificar acciones que nunca se van a llevar a cabo y acciones que no le van a servir en definitiva, porque si no lo quiere hacer, no lo va a hacer el empresario. Así como también, por ejemplo, disponibilidad para firmar contratos de distribución. Si le interesaría o solamente lo quiere hacer a través de una distribución propia y si tiene la capacidad para hacerlo. Preguntar también si hay un servicio postventa. Los importadores valoran
Después de la calidad del precio, el servicio postventa y los niveles de financiación son de los aspectos más valorados por los importadores. Entonces, ¿ofrece la empresa un servicio postventa? ¿Cuál es? ¿Cómo se demuestra ese servicio postventa? Este tipo de cuestiones hay que ir preguntándolas, hay que ir conociéndolas al detalle, porque si la empresa no está dispuesta a hacerlo, no lo quiere hacer, y tenemos que ver cómo lidiamos con esa situación, y si realmente es productivo no ofrecerlo o si es productivo ofrecerlo. Por ejemplo, si estamos vendiendo tostadoras, ahí lleva una tostadora al mercado destino, se rompe. ¿Qué pasa con la logística inversa? Es decir, ¿se le devuelve rápidamente al cliente que compró esa tostadora o tiene que volver a Perú para hacerla arreglada y después volverla de nuevo? ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, ese tipo de cuestiones, servicio postventa, o sea, hay un servicio técnico que arregla en el mercado destino, si firmamos alguna alianza o algo, tiene que estar claro, o por lo menos tiene que visualizarse la disponibilidad del empresario exportador, cómo lo quiere hacer, o cómo lo instrumenta en otros mercados o en la plaza local. Y por último, nuestra área de administración, que deberíamos investigar o tratar de diagnosticar cuál es la estructura actual organizativa de la empresa, o sea, que tiene la empresa y cómo se va a comportar ahora que va a llevar adelante la exportación. Primero, ¿hay un departamento de comercio exterior? No lo hay. Bueno, ¿hay disponibilidad de crear un departamento de comercio exterior, de alguien que se encargue de buscar flete, de buscar cotizaciones, de trabajar con el banco, de trabajar buscando clientes, de mandando mail, de respondiendo mail, consultas, armar precios de venta? Em, ¿Está el recurso humano necesario en la empresa o hay que buscar a una persona que se encargue? ¿Todo el personal va a estar implicado en el proceso de exportación o realmente es uno solo? ¿O es una sola persona que está a cargo de todo? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero se le puede asignar a lo que es la actividad de comercio exterior? Esas cuestiones, esos temas muy al detalle, está bueno saberlo desde un primer momento para saber con qué es lo que se cuenta para planificar el negocio. Y por último, ¿cuál es la fijación de la política de precios y financiamiento? ¿Le vamos a ofrecer financiación al importador? ¿Cuántos días? ¿30, 60 días, 90? ¿Quién va a emitir las cotizaciones? ¿En qué condición de venta vamos a vender? ¿En qué Incoterms? ¿FCA, FOB? ¿Solamente en Incoterms de salida o de llegada? De salida es hasta el grupo F y de llegada es desde el C al D. Eso tiene que estar muy claro para poder saber cómo vamos a proponer nuestra oferta, porque nuestra oferta no solamente se vale del producto en sí, del producto que estamos exportando, el producto físico, porque detrás de eso va la financiación, el precio, las obligaciones, el acompañamiento que le damos al importador, al distribuidor. Todo eso forma parte de la oferta que nosotros queremos ofrecer al cliente internacional. ¿Hay posibilidad de mejorar, de trabajar una nueva política de precios o de hacer descuentos por grandes volúmenes de compra o en la primera compra o hacer actividades de promoción en conjunto con el importador, tipo ese 2 por 1 por precio de lanzamiento? Ese tipo de acciones hay que relevarlas em, desde un primer acercamiento. Y por último, los márgenes que se estila ganar o que el empresario quisiera ganar. Culminada esta charla, si hay alguna eventual duda, alguna consulta, quedo a disposición. Andrei, no sé si estamos por ahí. Hola. Vamos a ver si tenemos dudas en Facebook.
Ok, no tenemos dudas. Cerramos entonces